A continuación vamos a abordar el punto 4 del tema 7, en el que vamos a encontrar cómo calcular el potencial de una pila galvánica cuando no estemos en estado estándar. Bien, empecemos con cosas conocidas como es la isoterma de reacción del tema 4. Allí decíamos que la variación de G era igual a la variación de G estándar más RT neperiano del cociente de reacción. Muy bien, ¿qué sucede si ponemos, donde pone G y G de estándar, los valores que acabamos, las expresiones que acabamos de ver, su relación con el potencial de reducción? Bueno, pues entonces sustituimos y nos queda esta otra expresión. Vamos a arreglarla un poquito. Vamos a dividir todos los términos por menos NF. Si dividimos por menos NF nos queda esta expresión, que el valor del potencial de reducción en cualquier condición es igual al valor estándar menos RT partido NF neperiano de Q. Y esto se denomina o se llama esta ecuación la ecuación de Nernst. Cómo calcular potenciales en otras condiciones no estándar. A cualquier temperatura. Recordad que la temperatura debe estar en Kelvin. Y lo que nos da es cómo cambia con la concentración, porque si os acordáis, Q, como ahora veremos, es el cociente de reacción. Tenéis que recordar que en el cociente de reacción no entran los sólidos ni los líquidos puros. R es la constante de los gases, pero en las unidades del sistema internacional, que era 8,314 julios mol Kelvin, T la temperatura absoluta, N el número de electrones transferidos y F es el faradio, que os lo he dado antes. No os preocupéis porque siempre os lo daremos. Bien, Q, como os decía, es el cociente de reacción donde entran todas las especies menos sólidos y líquidos puros, o sea, gases y especies en disolución, sí. Vamos a poner un ejemplo. Una pila que no está en condiciones estándar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues nos darán datos. Por ejemplo, si las concentraciones de todo lo que hay allí no son 1 molar, ya no estamos en condiciones estándar. Si la presión no fuera un bar, tampoco. Por lo tanto, habría que aplicar la ecuación de Nernst. En la tabla tendremos los potenciales de los pares que forman la pila. ¿Vale? Bueno, pues nos han dado. Esto en clase de problemas y de cuestiones lo vamos a ver muy bien, sobre todo de problemas. O sea que ahora no os preocupéis, simplemente es para que quede aquí cómo se haría. Bueno, pues fijaros, tenemos el hierro 2 y el hierro 3 en situación que no es 1 molar. La plata sí que la tenemos 1 molar, pero estos no. Con que haya una especie que no esté en condiciones estándar, ya la pila no está en condiciones estándar. Bueno, pues en condiciones estándar simplemente sería la resta entre el potencial del cátodo 0,80 menos el del ánodo 0,77. Nos daría 0,03. Pero en condiciones estándar aplicaríamos la ecuación de Nernst anterior, que lo haremos en la clase de problemas, y entonces nos sale que el potencial no estándar ya vale otra cosa. Es pequeña la diferencia, pero diferente. Por lo tanto, es muy importante cuando tengamos un problema saber si estamos o no en condiciones estándar. Bien, ¿qué aplicaciones tiene la ecuación de Nernst? Porque tiene más cosas. Bueno, por ejemplo, se puede obtener el potencial de un electrón en condiciones no estándar. Entonces, en ese caso, aplicaremos la ecuación de Nernst, pero solo a un par. Por lo tanto, no hay una reacción, no ponemos incremento. Entonces, el potencial del par del electrodo en condiciones no estándar es el estándar menos RTNF neperiano de Q. Es decir, igual, pero sin incrementos. También nos sirve para obtener las constantes de equilibrio. ¿Por qué? Pues vamos allá. ¿Qué pasa en el equilibrio? Pues en el equilibrio ya hemos dicho que incremento de E es 0 y que Q se llama constante de equilibrio. Si esto lo ponemos en la ecuación de Nernst, el incremento de 0 y donde pone Q, K de equilibrio, nos queda la diferencia de dos cosas 0, es porque las dos cosas son iguales. Y después, despejando la constante de equilibrio, nos quedaría esta expresión. No hace falta sabérselo de memoria. Para mí es más importante que sepáis aplicar la ecuación de Nernst y después que despejéis matemáticamente y ya está. ¿De acuerdo? Bueno,